Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. En primer lugar, y como cuestión de orden, mantendremos un minuto de silencio en virtud de un acuerdo plenario adoptado en este ayuntamiento por las últimas víctimas de violencia de género. Bien, ahora sí, damos comienzo a la sesión ordinaria de este pleno de 26 de mayo. El primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del borrador de las actas de sesiones anteriores. ¿Alguna modificación a las actas que han recibido los señores concejales? Señor López Villa. Con su permiso, señora alcaldesa, buenas tardes a todos los presentes. En el acta del pleno del 21 de abril de 2016. En la página 7. Sí. Bien, pues eso, que esa sería la redacción correcta para poder entender el significado del contexto. De acuerdo. ¿Alguna matización más a las actas por parte del Grupo Popular? Señor Jorge. Sí, con su permiso, buenas tardes a todos. En este mismo acta, en el del 21 de abril, en la página 11, son erratas, no. En el primer tercio de la página aproximadamente hay un punto, una frase que comienza: es muy bonito traer el presupuesto en el primer cuatrimestre. ¿Lo ven? Debería ser, pone primer cuatrimestres en la línea 18, 19, una cosa así. La línea 18. Sí. Y en esa misma línea, yo creo que para que se entienda mejor, es primer cuatrimestre del año, pero algunas partidas están en parihuela. Están en, creo que se entendería mejor así. Vamos, son ratas porque en general la transcripción está muy bien. En esta misma página, en el último tercio, bueno, más bien al final, en la sexta línea o séptima, 2, 4, 6, 7, la séptima línea, el final de la séptima línea, Colegio de Lainán en un parking debería de poner, creo. En un parking. Y eso es lo que... Sí. De acuerdo. ¿Alguna matización más? Pues con las modificaciones hechas al respecto, entiendo que quedan aprobadas por unanimidad las dos actas de las dos sesiones plenarias. El siguiente punto del orden del día es la dación de cuenta de disposiciones oficiales. Señor secretario. Sí, mencionarles simplemente pues del Boletín Oficial de Castilla y León del día 22 de abril, la orden de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, por la que se determina parcialmente la cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2016 en la parte incondicionada. En esa subvención, esa asignación de subvenciones o de fondos,
el Ayuntamiento del Espinar obtiene un total de 214.870 euros. Tanto de la participación en impuestos propios por importe de 43.496, como el Fondo de Cooperación General, 171.375, con el total que indica. Y luego, por otra parte, también del Boletín Oficial de Castilla y León del día 29 de abril pasado, mencionar la resolución de 15 de abril de 2016 de la Dirección General de Salud Pública, por la que se acuerda la iniciación del procedimiento para la autorización de un botiquín farmacéutico en la localidad de Estación del Espinar de este municipio. De acuerdo, gracias, señor secretario. El siguiente punto del orden del día y los sucesivos son daciones de cuenta del apartado de Hacienda y Patrimonio. El apartado número 3 es la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2015 y del informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda. Sí. Bien, el decreto de la alcaldía 83E del año 2016 aprobó la liquidación del presupuesto que, en síntesis, arroja el siguiente resultado. El resultado presupuestario de los derechos reconocidos netos asciende a 9.739.509,65 euros. Las obligaciones reconocidas netas ascienden a 9.603.315,03 euros, con lo cual hay un resultado presupuestario positivo de 136.194,62 euros. Una vez aplicados los ajustes contables obligados, el resultado presupuestario ajustado es de 951.202,87 euros, lo cual hace que el remanente de tesorería para gastos generales ascienda a la cifra de 742.995,78 euros. La liquidación del presupuesto que se aprueba, distinguiendo el estado de gastos de la liquidación del 2015 en gastos y en ingresos, pues el estado de gastos de la liquidación del 2015, los créditos iniciales ascienden a 8.421.637,69, las modificaciones de crédito a 1.525.945,29, por consiguiente los créditos definitivos 9.955.572,98. Los gastos comprometidos son 9.644.120,46, las obligaciones reconocidas netas 9.603.315,03, los pagos realizados 9.034.063,36, las obligaciones pendientes de pago 569.251,67 y el remanente de crédito 352.267,95. La liquidación del presupuesto de ingresos responde al siguiente detalle. Previsiones iniciales 8.432.112,28. Las modificaciones de previsiones son 1.525.945,29. Las previsiones definitivas, por consiguiente, 9.958.057,57. Los derechos reconocidos netos ascienden a 9.739.509,65. La recaudación neta, 8.359.623,03. Los derechos pendientes de cobro, 1.379.886.062 y el exceso de previsiones, menos 218.547,92. Bien, simplemente por aclarar un poco más esta dación de cuenta, decirles que la liquidación del presupuesto pone de manifiesto esas magnitudes que ha leído el señor secretario con respecto al presupuesto de gastos, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2015, así como los pagos ordenados y los pagos realizados. Con respecto al presupuesto de ingresos, de igual forma, pone de manifiesto y para cada concepto las previsiones iniciales y sus modificaciones,
las previsiones definitivas, los derechos reconocidos, anulados y cancelados, los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2014, así como la comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas y los derechos recaudados netos. De tal forma, el resultado presupuestario ajustado a 31 de diciembre de 2015 es positivo por un importe de 951.202,87 euros, es decir, los ingresos liquidados superan a los gastos liquidados en esa cantidad. Otra magnitud de la que se da cuenta es el remanente de tesorería, que está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos a 31 de diciembre. Se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago. A 31 de diciembre, el remanente de tesorería es positivo y por un importe de 742.995,78 euros. De las anteriores magnitudes, y una vez hechos los ajustes SEC, que por normativa y homologación a las directrices europeas, se desprende el siguiente dato, que es el de estabilidad presupuestaria que se cumple en nuestro ayuntamiento y arroja una cantidad de financiación, es decir, un superávit del ejercicio 2015 de 190.510,62 euros. En cuanto a los informes de cumplimiento de la regla de gasto y el límite de deuda, también fueron revisados en la Comisión de Hacienda que tuvimos el día 20. La regla de gasto viene estando incumplida en este ayuntamiento desde su creación en el año 2013 y tiene una explicación clara, que es que conforme a las directrices del Gobierno de la Nación se toma como año de referencia el año 2012, un año que no puede ser de referencia para este ayuntamiento porque después de esa fecha este ayuntamiento asumió la prestación de nuevos servicios que indudablemente aumentan el capítulo de gasto. La prestación de servicios básicos, como son el alumbrado o la recogida de residuos sólidos en un núcleo de población, en Los Ángeles de San Rafael, así como el nuevo servicio que presta la nueva estación depuradora. En cuanto al límite de deuda, dar cuenta y definir que estamos muy por debajo de los límites que establece el artículo 53 de la Ley de Haciendas Locales, que fija un tope de un 110%. Nuestra deuda viva a 31 de diciembre es del 13,53%, es decir, de 1.088.532,41 euros. De esta forma queda dada cuenta al Pleno de las magnitudes referenciadas en este apartado. El siguiente punto del orden del día es también una nueva dación de cuenta, en este caso de la ejecución presupuestaria del primer trimestre del ejercicio 2016, remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Yo entiendo que no pretenden ustedes que dé lectura a todo este retailo de datos que por otra parte han recibido, de modo que yo no sé. Bien, la documentación se les entregó a los concejales en la pertinente comisión informativa. Hoy se da cuenta de esa documentación que se les entregó el día 20 en la comisión de Hacienda, del estado de ingresos y gastos hasta 31 de marzo, es decir, del primer trimestre de este año. Solo destacar que la cuenta de este primer trimestre corresponde al presupuesto prorrogado de 2015, porque a esa fecha, a 31 de marzo, no estaba en vigor el presupuesto del ejercicio 2016 todavía. Hoy se da cuenta al Pleno, por tanto, de que se ha hecho remisión al Ministerio de la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2016, conforme manda la ley. El siguiente apartado del orden del día es de nuevo una dación de cuenta, en este caso del periodo medio de pago y del informe de morosidad correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2016. También se dio cuenta en comisión el pasado día 20 y hoy se da cuenta al Pleno de esa remisión que se hace al Ministerio de Hacienda, en este caso en lo referente al periodo medio de pago y del informe de morosidad de este ayuntamiento correspondiente al primer trimestre del año 2016. Ese periodo medio de pago es de 24,32 días y de igual forma se envía al Ministerio el pertinente informe de morosidad al respecto. Y el siguiente punto del orden del día, el apartado número 6, es la dación de cuenta del seguimiento correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2016 del plan de ajuste. De nuevo, se dio cuenta en la comisión del día 20, Comisión Informativa de Hacienda, de este informe y seguimiento que se traslada al Ministerio de Hacienda.
Se hace a través de la plataforma virtual que el Ministerio tiene habilitada a tal efecto. Se toma como referencia el primer trimestre del ejercicio anterior y teniendo la cautela siempre de aclarar que nada tiene que ver un mismo trimestre de distintos ejercicios por las distintas temporalidades que tienen tanto la liquidación de gastos como la de ingresos. En el informe que se les trasladó a los señores concejales en comisión queda desglosada cada una de las medidas del plan de ajuste y su comparativa con el mismo periodo de 2015. El siguiente punto del orden del día, dentro del apartado de control y seguimiento de la gestión del Gobierno municipal, sería la gestión de la Alcaldía, de la Junta de Gobierno local y de los concejales delegados. ¿Alguna intervención al respecto? Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son los informes de la Alcaldía y la dación de cuentas de decretos. ¿Alguna aclaración por parte de los grupos de la relación de decretos? Sí, señor Jorge. Sí, con su permiso. Es para que nos explicara al Pleno. Hemos visto en la página 33 hay la segunda parte del decreto del decreto 83/16. Pero bueno, como está paginado es en la página 33, entiendo que eso es un nuevo complemento de productividad que se le aplica a la policía local. No, pues es para que me lo aclare, sí. La página 30. Sí, lo que pasa es que el complemento de productividad que se le aplicaba a la policía local estaba todo englobado en el mismo y por criterios de la señora interventora se hace un desglose de lo que pertenece a un tipo de complemento y a otro, pero es exactamente el mismo que se ha devengado siempre. De acuerdo. Que está desglosado, vaya. Y luego en el decreto, en la página 61, hay una autorización de unas obras, bueno, lo estoy leyendo ahora, que era para construir un depósito en el punto kilométrico 884-8200 en la SG 500, más o menos ¿a qué altura es? Eso es a la altura de la entrada a las instalaciones del Observatorio de Aves y era una subvención que estaba gestionando Turismo, proveniente de la anterior legislatura, y que daba esa parte de ejecución de la subvención, que era el acondicionado de esa zona de la SG 500, de ese acceso. Entonces, lo que ha venido es la resolución de la delegación en ese sentido. De acuerdo, nada más. Gracias. El siguiente punto del orden del día son mociones de urgencia. ¿Hay alguna? Pues pasamos al apartado entonces último de este orden del día, que son ruegos y preguntas. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Señor López Álvarez. Con su permiso, buenas tardes a todos. Queríamos que nos informara de en qué situación está el contrato del auditorio. Pues el contrato del auditorio en Junta de Gobierno de hace algún mes, no te puedo decir, del mes de febrero, en una de las juntas de Gobierno de febrero, se inició el expediente de poder actualizar el contrato y a día de hoy se ha procedido a la adjudicación después de abiertas las 4 ofertas que se habían presentado y se ha adjudicado hoy. ¿La misma empresa o otra? Sí, creo que es la misma empresa, la adjudicataria. Es la misma empresa. Queríamos preguntar también por qué actuaciones como ayuntamiento se están haciendo sobre el tema de las aulas del cole. Si ha habido alguna reunión últimamente con lo de la ampliación de las aulas del colegio, etcétera. Sí, bueno, desde hace ya algunos meses se mantuvieron primero una reunión con la Dirección Provincial al respecto, donde se pidió explicaciones de por qué no se había ejecutado el compromiso de esa ampliación de las aulas que estaba comprometida, que se tenía que haber ejecutado en el verano de 2015. Esa reunión fue en torno al mes de septiembre.
se nos dijo que la evolución demográfica, el estudio de evolución demográfica que tenía planteado la Dirección Provincial desaconsejó que se ejecutara esa obra, y entonces mantuvimos una reunión directamente con la Consejería. Después del planteamiento que le hicimos de un incumplimiento por parte del anterior consejero de Educación del compromiso de ampliación de esas aulas, lo que pasó en aquella reunión es que quedaron de confirmar al Ayuntamiento de si finalmente se iba a ejecutar la obra o no se iba a ejecutar. Le planteamos cuál era la situación del Colegio Arcipreste de Ita, le planteamos que además asumía la escolarización del núcleo de Los Ángeles de San Rafael porque no tienen colegio en ese núcleo de población. La Dirección General de Política Educativa de Valladolid, a la semana aproximadamente de haber mantenido aquella reunión, comunicó a este ayuntamiento por teléfono que finalmente se construirían 2 aulas en este ejercicio de ampliación. La sorpresa de la alcaldía es que días después la misma Dirección General de Política Educativa nos dice que en base a un informe que llega de la Dirección Provincial de Educación de Segovia desestiman de nuevo la nueva construcción de esas aulas porque la Dirección Provincial entiende que en los próximos años va a ir bajando la presión demográfica. El argumento mantenido por parte del Ayuntamiento ha sido siempre el mismo, y es que el problema que tiene el Colegio Arcipreste de Ita ya es estructural, ya tiene la 4ª línea consolidada, y bueno, pues es la misma reivindicación de siempre. Pero a día de hoy esa ampliación no está aprobada, sino que está desautorizada por la Dirección Provincial de Educación de Segovia. Es verdad que hay un compromiso por escrito del consejero de Educación con esta alcaldesa de que si finalmente se llegaban a grabar 80 matrículas en las nuevas matrículas de 3 años, de los niños que entran en 3 años para este próximo curso, daba igual lo que dijera la Dirección Provincial, construirían las aulas. A día de hoy hay 78 matrículas grabadas, con lo cual el no es la respuesta. Yo, desde luego, por parte del Ayuntamiento se sigue la misma línea de reivindicación, porque entendemos que hay un problema estructural ya en el colegio, independientemente de los niños que vayan a entrar en este curso, y además no se trataría de una ampliación del centro, sino que se trataría de recuperar espacios ya perdidos en el centro, optimizados, como dice la Dirección Provincial de Educación de Segovia. Gracias. Otra pregunta. ¿Está registrada ya la asociación de la reserva? ¿Está ya oficialmente constituida? ¿Tiene algún tipo de plazo más en la que tengamos que aguardar, que esperar? Y si fuera así, ¿tenemos alguna subvención a la vista? No está registrada la asociación todavía. Había que esperar el periodo de constitución que venció, yo no sé si la semana pasada, creo, o algo así, y ese es el trámite primero que tenemos que hacer, el registro de la asociación. Hay una subvención en ciernes, como les comenté en una comisión que tuvimos al respecto, para el mes de junio. Entonces, yo creo que sí que vamos a poder llegar en plazo para tenerla constituida y poder optar a esa subvención de la Fundación Biodiversidad, ya como entidad jurídica, como Asociación Reserva de la Biosfera. Pero les iré informando al respecto. Muy bien, por nuestra parte nada más. Gracias. ¿Algún ruego, alguna pregunta más por parte de Izquierda Unida? Señor López Villa. Sí, con su permiso, señora alcaldesa. El primer tema del que nos queremos hacer eco es sobre un par de pasos de peatones que no se sabe muy bien si son pasos de peatones, si no lo son, se han quedado en desuso, y lo que hacen es crear una serie de peligros para los peatones. Concretamente, el que está en la esquina de la iglesia, que se pintó cuando había obras, está a medio pintar, hay gente que lo utiliza, pero no se sabe muy bien si es un paso de peatones o no. Y hay otro en la avenida de la Hontanilla, a la altura del pilón de la Hontanilla, que también se retrasó el paso de peatones a la esquina del Centro Cultural, y ahí se ha quedado un paso de peatones a medio pintar, que no se sabe muy bien si es o no es, y la gente, los peatones siguen haciendo
uso de él, aunque en realidad creemos que no es un paso de peatones. Son dos situaciones que conllevan bastante peligro, sobre todo para los peatones que hacen un uso de estos pasos sin que en realidad sean pasos de peatones. Creemos que o se pintan o hay que hacer todo lo posible por borrar los restos de estos pasos porque crean un peligro. Bien, decirle al respecto que en cuanto al paso de peatones de la esquina de la iglesia está pintado en amarillo porque era precisamente un paso provisional mientras duraban las obras y así lo debe de entender el ciudadano, pero sí es verdad que a lo mejor tenemos que hacer todo lo posible por intentar borrarlo. No sé si eso se puede hacer, lo estudiaremos, si hay maquinaria al respecto para poderlo hacer, si cómo se hace, cómo se procede para poder eliminar ese paso de peatones. Y el de la avenida de la Hontanilla, no le voy a contestar ahora porque creo recordar que hay un informe policial al respecto de la conveniencia o no de que existiera ese paso de peatones ahí. Pero lo miramos y le doy una respuesta. Bien, simplemente con respecto al primero, los que sabemos que era un paso provisional, pero provisional nunca se sabe hasta cuándo. Si está pintado, en realidad se puede hacer uso de él. Y con respecto al segundo, informe de policial al margen, o hay paso de peatones o no le hay. Y está medio pintar. Yo personalmente no sé si hay paso de peatones o no. No lo sé. El primero sí que sé que es provisional, pero del segundo, si me preguntan, no sé qué contestar. Cuando le haya atropellado a alguien no podemos decir hay un informe policial. O hay paso de peatones o no le hay. No se puede. De acuerdo. Bien, el segundo tema, en la calle Gargantilla, en San Rafael, aparte de que está muy mal asfaltada, y es una de las calles que proponemos para su reasfaltado, en una de las cunetas hay un armazón de una canasta de baloncesto. Vamos, no suponemos. Estamos seguros de que ese armazón es de una canasta que pertenece al ayuntamiento, porque no debe pertenecer a nadie más. Es una canasta de las verdes que donó en su momento Caja Segovia y lleva muchos meses, incluso años, en la cuneta y abandonada. Ruego que se retire y si se puede reutilizar, que estamos convencidos de que sí, se reutilice. De acuerdo. Bien, queremos llamar la atención también sobre el estado de los columpios y de las zonas infantiles en los 4 núcleos, o por lo menos en 3 núcleos de población. El otro necesita instalaciones municipales, pero en las instalaciones municipales que hay en la estación, en San Rafael y en el Espinar, hay columpios y hay juegos infantiles que tienen un estado de mantenimiento bastante precario, por decirlo de alguna manera. Y en algunos casos hay verdadero peligro para los niños. Entonces llamamos la atención y ruego que se pongan las medidas oportunas para llevar a cabo estas labores de mantenimiento. Yo creo que se hacen habitualmente las labores de mantenimiento en las zonas de parques infantiles, pero si es alguno en concreto, le agradecería que me dijeran cuál para ir a tiro hecho. Vaya, que... Bien, pues en concreto todos, pero particularmente en el Parque del Pinadillo hay zonas infantiles en muy mal estado. En la zona del Parque Municipal, en el Parque Municipal del Espinar, en el frente de la Plaza de Toros, también hay una zona de columpios con elementos en muy mal estado. De acuerdo, pues se revisarán. Bien, llamamos la atención también, y es algo que hemos hecho otras veces, sobre las jardineras, en este caso las que están colocadas impidiendo el paso a la calle del convento, desde la calle de la iglesia. El estado que presentan, una está torcida y la otra está coja, que le falta una pata. Hemos llamado la atención sobre este tema hace muchos meses, se tomó en cuenta, se apuntó, se iba a tener en cuenta, pero llega la primavera y siguen las jardineras en este lamentable estado. De acuerdo. Bien, otra instalación que presenta un estado demencial en este caso es el patio del Palacio del Esquileo. Sabemos que no es propiedad municipal, pero algo tiene que poder hacer el ayuntamiento para mejorar el aspecto que tiene ese patio.
hierbas que se pasan por encima de la pared, árboles secos, y la pared está que van a caer las pocas cobijas que quedan, porque las demás se han caído. La puerta del patio es lamentable, y últimamente ahora han metido 2 caballerías. Yo no sé si se pueden meter caballerías en un solar, en el centro del pueblo. La verdad es que el aspecto es bastante lamentable. Yo creo que el ayuntamiento, aunque no sea propiedad municipal, algo tiene que poder hacer al respecto al tratarse de un bien de interés cultural. Lo que sí que le digo es que al respecto lo que sí que se ha hecho es un requerimiento a la propiedad de ese inmueble para que por lo menos desbrozaran y acondicionaran la zona. Entonces, las medidas que ha propuesto la propiedad es meter 2 caballerías para desbrozar y acondicionar la zona, porque vamos, yo creo que no es suficiente y algo tendremos que hacer al respecto. Otra cuestión es poderlo hacer de oficio y luego hacer una ejecución subsidiaria que no sabemos si vamos a cobrar. Bien, en la rotonda del Portalón, en la que tiene el arco de piedra del monumento dedicado a los canteros de la villa, tiene 2 focos que le iluminan por la noche. Uno de los 2 lleva fundiendo también bastante tiempo. Simplemente llama la atención sobre el tema. De acuerdo. Bien, cuando ha tardado en llegar, pero por fin ha llegado el buen tiempo, o el tiempo caluroso, mejor dicho. Y volvemos a tener el problema que tenemos todos los años por estas fechas en las plazas municipales con respecto a los juegos infantiles y no tan infantiles, juegos con bicicletas y al fútbol. En la plaza del Ayuntamiento parece que se ha especializado en bicicletas, y la plaza de la Corredera se ha especializado en grandes partidos de fútbol de niños que no son tan niños. Todos los años estamos con este problema, todos los años parece que se va a poner algún remedio, pero nunca se pone, ni se pone ningún cartel indicando que no se puede hacer estas actividades, por lo menos en niños de cierta edad. Yo entiendo que un niño de 3 años, pues no puede, es difícil que cause un accidente, pero es que hay niños de 10 y de 14 años que campan sus anchas con las bicicletas, hacen auténticos torneos de fútbol en la Corredera, y yo creo que hay que poner un límite a esto, porque causan verdaderos problemas, y no solo problemas, en ocasiones alteran el orden público, y cualquiera que visite estas 2 plazas los puede comprobar. El límite sí que está reflejado en la ordenanza, y los carteles se ponen y se quitan, y es labor de la policía local el tener que sancionar este tipo de acciones. O sea que por parte del ayuntamiento yo creo que se hace lo que tiene que hacer, que es tener una ordenanza que es la que está en vigor, y la policía local tiene que velar por el cumplimiento de esa ordenanza. Bien, pues usted lo ha dicho, que así sea. Amén, por mi parte. Desde luego, hasta ahora yo no, y soy asiduo de la Plaza de la Corredera, no veo pasar a la policía municipal por la Plaza de la Corredera desde hace años, al menos andando, en coche alguna vez, pero vamos, andando en las verbenas, si acaso. Yo creo que usted lo ha dicho, si existe la ordenanza, pues pongamos a trabajar a quien debe hacerlo. Bien. Otro tema, mire, en las mesas de madera que están situadas en el Parque Jesús Torres, en la estación, también, al igual que las zonas infantiles, adolecen de un mantenimiento. Se están resquebrajando, ahí tienen astillas y están peligrosas. De acuerdo. Bien, yo creo que un par de años hicimos también un ruego en este sentido. Era el que decíamos que había que hacer un registro de las grúas en construcciones que ya estaban abandonadas. Seguían levantadas las grúas, pero estaban en situación de abandono y están registrando un claro peligro de que se puedan caer en cualquier momento, sobre todo los días en los que sopla y las noches en las que sopla bastante viento, en las que estas grúas se mueven
y llevan años, por supuesto, en desuso y en abandonadas. Se admitió el robo, pero las grúas siguen en pie, siguen las mismas, y no sé si se ha hecho algo o no se ha hecho nada. Desde luego las grúas siguen levantadas. De acuerdo. Bien, otro robo que hicimos también hace unos meses era el de poner al día los vados de todo el municipio. Se nos dijo que, bueno, que parece ser que la policía municipal lo tiene controlado, pero desde luego la imagen es de que hay un descontrol y un caos absoluto. Los vados sigue habiendo vados sin número de vado, otros sí que le tienen, otros en lugar del número tienen la fecha, creemos que en que se hizo el último pago, pero esa fecha en algunos es de 1996. No sabemos si no se ha vuelto a pagar desde el 96. Suponemos que queremos creer que sí, pero desde luego si existe un control, la imagen que se da al público es de que hay un absoluto descontrol y un absoluto caos al respecto. Ruego que se ponga orden en este sentido. De acuerdo. Bien, hace unos meses también pedimos una campaña de limpieza de pintadas y grafitis en el municipio. También se nos dijo que ya estaba arreglada la máquina que teníamos. ¿Se estaba arreglando? Pues como no esté arreglada ya, lleva 6 meses arreglándola. Yo creo que, quiero suponer que está arreglada ya, no creo que sea la avería tan exagerada. Bueno, pues el ruego sigue siendo el mismo. No solo, por supuesto, no ha mejorado la situación, sino que está empeorando la cantidad de grafitis y pintadas, muchas de ellas de muy mal gusto, sigue, y entonces pues volvemos a rogar que se haga esta campaña de limpieza. De acuerdo, al respecto sí que le digo que efectivamente la máquina se mandó a arreglar y cuando vino el presupuesto de lo que costaba no había consignación presupuestaria para ello y ha habido que esperar a la entrada en vigor del presupuesto, que es mañana, para poder dar la orden de arreglo y posterior pago. Ese es el motivo por el que se ha retrasado. Bien, quiero entender que si mañana se da la orden de pago, en breve se iniciará la... Mañana se da la orden de que procedan a arreglarlo porque ya sí que hay crédito. Entonces, yo también quiero entender que va a estar arreglada rápidamente. Y que por lo tanto se hace la campaña de limpieza. Bueno, que faltaba terminar la frase. Bien, vamos a hacer una referencia al patio del Colegio de Arenal. Conocemos que son planes de este equipo de gobierno uno de los patios utilizarle o para que pase a ser aparcamiento municipal, pero el otro patio, o los otros patios, mejor dicho, actualmente lo que sirven es de lugar de reunión de jóvenes que entran, no tienen ni ellos ni nosotros tenemos claro si pueden entrar o no, pero lo cierto es que entran, hacen ahí sus botellones, el lugar es todo un monumento a acumulación de basuras, a botellón, orinas, cristales rotos, desperfectos de todo tipo, pintadas, ya no de mal gusto, algunas con temas ilegales incluso. Rogamos una solución urgente a este patio. Si se puede utilizar la canasta que está abandonada en la calle de Gargantilla, pues que se utilice. O se deja la entrada y se acondiciona, o se prohíbe la entrada. Pero lo que hay en estos momentos es una dejación de funciones por parte del propietario de esta instalación, que es el ayuntamiento. Rogamos que se arregle la cancha deportiva que va a quedar como único patio, se prohíba el acceso al resto de patios, se prohíba y se impida, con una valla más alta, lo que haga falta, se impida el acceso de cualquier persona al resto de patios y se limpie, sea decente y se borren las pintadas que también hay en este lugar. Sí, decirle al respecto que se está viendo cuáles son las posibilidades para estos patios. Como bien decía, uno de ellos se va a destinar a aparcamiento. Eso va a implicar que el patio de abajo va a quedar abierto para disfrute de los jóvenes, con el acondicionamiento que sea pertinente al respecto. Y el principal foco de conflicto es un callejón que hay entre la pista de abajo y el edificio del centro,
Se está viendo la posibilidad de cerrarlo definitivamente, pero no es sencillo porque ahí da una salida de emergencia. Pero estamos viendo la solución técnica para subsanar esa cuestión, que es verdad que ahora los jóvenes lo han tomado como punto de encuentro, no para las mejores actividades. Bien, y por último, decirle que bueno, en los últimos días hemos recibido una copia de un escrito dirigido a usted por un grupo de chicas que lo único que pretenden es ser damas este año y que parece que hay opiniones contrarias a, en este caso, lo que pretenden estas otras opiniones es limitar el número de damas. Entonces, parece que es un tema menor y probablemente lo sea, es un problema menor, pero en este sentido queremos decir que Izquierda Unida está totalmente de acuerdo con los planteamientos de este grupo de chicas, que este escrito lo que demuestra es que durante muchos años ha habido más damas que concejales y durante muchos más ha habido menos damas que concejales y no pasa absolutamente nada. Creemos que es absurdo poner un límite en este caso y no entenderíamos otra decisión al respecto que el de permitirles a todas ellas ser damas en el núcleo del Espinar. También aclarar que bajo nuestro punto de vista es una decisión que se debe tomar única y exclusivamente el Ayuntamiento del Espinar y no otro tipo de colectivos que se atribuyen asumiendo unas competencias que no tienen. Entonces el ruego es que tenga en cuenta la opinión de este grupo de chicas y que tenga en cuenta también, ¿por qué no?, la opinión al respecto del grupo de Izquierda Unida. Al respecto del escrito, yo no sabía que lo habían recibido también el resto de grupos políticos, pero sí he de decirles que efectivamente se ha registrado y viene dirigido a la alcaldía. Se le contestará a este grupo de chicas, pero desde luego ni la alcaldesa ni el equipo de gobierno tiene el más mínimo interés de decirles a 10 o 12 chicas si pueden o no pueden vestirse de segovianas y ser damas de este ayuntamiento. Lo que sí que creo que debe de haber una limitación y es presupuestaria, que no puede variar en función de que un año sean más o menos, pero efectivamente por parte del equipo de gobierno no hay ningún impedimento al respecto, porque no seré yo quien les diga quiénes pueden ser damas o se quieren vestir o no se quieren vestir. No hay además documentación al respecto que acredite que tenga que ser un número u otro, que eso sí que es lo que he cotejado una vez que he recibido el escrito. Como bien dice, ha habido años en los que ha habido más damas que concejales, que parece que es uno de los rumores que cala entre la gente, pero no voy a comentar ese tipo de rumores, como tampoco voy a comentar las cuestiones que usted dice de que haya controversia o que haya gente que decide. Yo, desde luego, el equipo de gobierno lo hemos hablado al respecto y no tenemos ningún inconveniente en que bueno, pues sean damas todas aquellas muchachas del año en vigor que corresponda o demás. Eso sí, sabiendo que la limitación presupuestaria es la que es. ¿Algún ruego, alguna pregunta más por el Grupo Izquierda Unida? No. Por el Grupo Sí se puede. Señora Cocasurribes. Hola, buenas tardes a todos. Una pregunta. Tenemos una empresa adjudicataria de la explotación de las dos piscinas exteriores y de la cubierta. Si no estamos mal informados, la adjudicación es plurianual. Desde que se hizo es la misma empresa, Serviocio, y el contrato firmado con esta empresa recoge el mantenimiento, porque tenemos entendido que el mantenimiento está siendo realizado por el ayuntamiento. Y si el contrato no era por la gestión de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas y ocio ubicadas en las piscinas municipales, climatizadas y exteriores del Espinar y San Rafael, entendemos que le correspondería a dicha empresa llevarlo a cabo. Sí, le aclaro al respecto. La empresa Serviocio es la empresa que tiene adjudicada la prestación del servicio, como bien dice, tanto de la piscina cubierta como de las dos piscinas temporales de verano, y lo que figura en su contrato es que el mantenimiento de la piscina climatizada, porque la explotación es durante todo el año, corre a cargo de la empresa adjudicataria, pero de las piscinas de verano el mantenimiento solo corre a cargo de la empresa adjudicataria en la época de apertura de las piscinas. El mantenimiento previo a la fecha 1 de julio le tiene que realizar el ayuntamiento. Perfecto, aclarado. Muchas gracias.
Sí, señor Salgado. Buenas noches a todos. Se está construyendo en la zona conocida como La Montaña, en la zona del repetidor de Los Ángeles de San Rafael, una zona urbanizada por el Ayuntamiento. ¿Cuentan estas nuevas construcciones con licencia urbanística? ¿Una zona urbanizada por el Ayuntamiento? No. 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 Entiendo que las habrá puesto la promotora, pero si tienen licencia, que es a lo que se refiere, entiendo que sí. Lo puedo verificar, pero evidentemente entiendo que sí. Porque no sé en concreto a qué grupo de desarrollo se refiere. Es que están realizando modificaciones sustanciales respecto a los llamados nichos, que es lo que habían hecho en la zona de La Montaña. Se están realizando modificaciones muy sustanciales de lo que estaba hecho a lo que están haciendo. Aparte, están transitando un montón de camiones de alto tonelaje continuamente por la urbanización. No sabemos si han depositado fianza para posibles desperfectos que causen en los viales. Nos gustaría también saberlo. Porque tenemos entendido que además ese es el proceso habitual en el municipio. Sí, la fianza es lo primero que tienen que hacer para poder concederles una licencia, y yo entiendo que esta, igual que otro tipo de promociones, tienen que contar con eso, pero lo verifico y se lo traslado. Muchas gracias. En estos 2 últimos días hemos visto un camión amarillo circulando por Los Ángeles de San Rafael fumigando. Sí, fumigando en las puertas de todas las casas, echando no sabemos qué exactamente. Nos gustaría saber si están informados de esa fumigación y saben qué productos se está echando en las calles de Los Ángeles. Gracias. Desde luego no es una actuación que esté haciendo el Ayuntamiento y nos informaremos al respecto. De acuerdo, muchas gracias. Ruego que los técnicos municipales supervisen el estado de los contenedores de basura del municipio y se traslade en este caso al adjudicatario, y estoy hablando en este caso centrándome en Los Ángeles de San Rafael porque los contenedores están hechos un auténtico desastre, que el compromiso que tenía Lucy por contrato era que todos los meses iba a revisarlos. Hemos pedido ya en varias ocasiones que se revisen y no se está haciendo. Y están muy deteriorados. Sabemos que estamos en periodo de adjudicación del nuevo servicio, pero aún así, mientras esté en vigor el contrato con ellos, creemos que deberían atenderlo. Gracias. Es que el contrato no está en vigor, está en una prórroga forzosa. Y una vez que un contrato entra en prórroga forzosa, las mejoras que se contemplan en un contrato en vigor dejan de existir. Entonces, el problema con la licitación, que saben que ha sufrido los avatares que ha sufrido en los últimos tiempos del pliego de residuos sólidos urbanos, efectivamente nos está llevando a tener un detrimento del servicio, no solamente en Los Ángeles de San Rafael, sino en todo el municipio. Pero hay poco margen de maniobra al respecto. Lo importante es que la adjudicación pueda llevarse a buen puerto lo antes posible. Pero porque esa partida de mejoras, que es la que contempla la renovación de los contenedores o la reparación, ya no existe, porque el contrato está vencido. Aún así, me consta que por parte de la empresa se ha hecho algunas reparaciones, algunas mejoras, excediéndose de sus competencias simplemente por buena voluntad de la empresa adjudicataria, pero no tendría por qué hacerlo ni nosotros estamos en disposición de podérselo requerir. De acuerdo, muchas gracias. En el pasado pleno, no sé si fue el pasado o el anterior, dijo que estaban estudiando la respuesta que iban a darle al procurador en común con el tema de las recomendaciones sobre el uso del agua. Hemos contestado desde el Ayuntamiento al procurador. Sí, se le contestó al procurador del común que el sistema que tiene, porque lo que venía a decir aquella recomendación era que poco menos que no se asfixiara a aquellas familias con pocos recursos que no pudieran abordar el pago de un servicio básico como es la prestación del agua. Lo que se le dijo es que es precisamente lo que se viene haciendo en este ayuntamiento.
O sea, se da todo tipo de facilidades. Pedimos un informe a intervención de fraccionamiento para que el vecino que quiere pagar pero no tiene recursos económicos para poderlo afrontar, se le da todo tipo de facilidades y yo he visto todo tipo de fraccionamientos a lo largo de mucho tiempo para que pueda pagar esas facturas de agua prácticamente a su medida. Sí, pero si no recuerdo mal, uno de los capítulos que contemplaba la recomendación del procurador del común era que en caso de que el servicio en algún caso esté concedido a un tercero, que sea el ayuntamiento el que fije los precios a ese tercero y no sea ese tercero el que fije los precios. Eso es lo que leí yo. Si estoy equivocado, dígamelo. Yo creo, y si no recuperamos el escrito del procurador del común, que está equivocado, porque en ningún caso el ayuntamiento donde no presta él el servicio de agua puede intervenir en la facturación al respecto, pero lo revisamos. Muchas gracias. Una sola pregunta más, y es con respecto a las cortas y aprovechamientos que se están realizando durante las últimas semanas en el baldío y en la forestal. ¿Están de acuerdo con la normativa y las condiciones de los pliegos? Sí. Y en esos pliegos y en esas condiciones contractuales. Y en esos pliegos también se refleja que una vez finalizadas las obras, por parte de las empresas adjudicatarias, tienen que reparar los daños que pudieran haber existido. De momento siguen procediendo con los trabajos y se hará una supervisión de que luego controlen eso. Además le digo que el baldío no es algo, como sabe, que gestionemos nosotros, es propiedad de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, pero estamos pendientes de ese tema. Es verdad que ha habido quizá unos desperfectos mayores provocados por las últimas lluvias y demás, pero sí que se le ha requerido, además, excediéndonos de nuestras competencias, a los adjudicatarios de esos aprovechamientos de madera, que una vez finalicen los trabajos se reparen los daños. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Popular, ¿algún ruego, alguna pregunta? Sí, con su permiso. Sí, señor Jorge. En el acta de la Junta de Gobierno del 10 de mayo hay un punto que se trató en esa sesión sobre una denuncia sobre situación irregular de diversas fincas en el paraje del Coteo. Y se hace referencia a un escrito presentado por una persona en el que se indica, estoy leyendo el acta, que tras el examen de los correspondientes expedientes relativos a diferentes obras y no constándole que se hayan incoado en tales casos expedientes disciplinarios urbanísticos ni de restauración de legalidad, se gire visita de inspección por los servicios técnicos al objeto de comprobar si existen edificaciones sin licencia. ¿Esa visita se ha realizado? Sí, esa directriz se ha dado a los servicios técnicos y jurídicos, porque además tienen que ver, porque todos esos expedientes iniciados son bastante antiguos y tienen que ver si están caducados o no y si procede o no continuar con una apertura de expedientes que desde luego no proceden de esta legislatura. Todos aquellos que no estén caducados, evidentemente entiendo que sí. La visita se ha hecho, me dice. Sí. Si puede ser, le solicitamos que cuando se tenga redactados informes, si podemos tener acceso, nos gustaría tener. De acuerdo. Respecto al apartado que hemos tratado en la primera parte del Pleno, lo hago en forma de pregunta, porque digo del destino del remanente de tesorería. En la comisión tengo entendido que se nos contestó que el destino del remanente de tesorería era para la cancelación de deuda, pero luego he visto el informe de intervención y se reitera por varias veces que el destino del remanente o superávit debe ser corregir los pagos pendientes de aplicación definitiva. Finalmente, ¿cuál va a ser el destino? Eso tiene que emitir un informe, como usted bien sabe, la intervención municipal al respecto, porque no era cuestión de esta dación de cuentas. Una vez que tenga la señora interventora elaborados esos informes al respecto, se ve
el destino al que se puede aplicar por ley, que no es que nosotros decidamos una cuestión u otra, a dónde se puede aplicar esos resultados de la liquidación. Se lo decía por eso, porque en el informe que hizo. Lo que se comentó en la comisión es que era intención, si se podía, destinarlo a eso, si lo permite, igual que lo permitió la anterior liquidación y el informe pertinente, destinarlos a la cancelación de deuda. Bueno, va a haber algún informe más entonces, entiendo. Ruego que se proceda al vaciado de los solares de Leocadia Gómez, o por lo menos vaciado a la evacuación del agua que tienen acumulada, en el solar de Leocadia Gómez y la calle San Roque, que lamentablemente pues llevan bastante agua acumulada y en ese sentido creo que ya a estas alturas se requiere una actuación, como se ha hecho otras veces. De acuerdo. Me gustaría preguntarle por si ha habido alguna gestión nueva y cuál ha sido al respecto de la petición para levantar el refugio de caza de la Garganta. Pues mire, tenemos pedida una reunión con el director general de Medio Natural. Al respecto, estuvimos el otro día en la delegación territorial y preguntamos y se nos trasladó que no se ha dictado ningún informe al respecto, que es lo que le solicitamos a la Junta de Castilla y León, que lo estaban elaborando. Como no se me da respuesta en la delegación territorial, pues me vuelve a pasar como con educación. Me tengo que dirigir a Valladolid. La petición con el director general de Medio Natural está pedida aproximadamente desde hace mes y medio. ¿Cuáles han sido las razones por las que se suspendió la obra Dignidad en el auditorio? ¿Le contesta la concejal delegada? Con su permiso, señora alcaldesa, buenas noches a todos. Era una obra que venía a taquilla y la empresa que tenía que realizar la obra tuvo un problema de fuerza mayor y no pudo asistir. ¿El contrato hablaba de algún tipo de compensación o compensación al respecto? ¿Una fuerza mayor, enfermedad? Entiendo, alguna cosa de esta. El contrato, como usted bien conoce, porque seguimos haciendo el mismo tipo de contrato, no lo recoge. Sí que hemos establecido la posibilidad de posponerla, de que a lo mejor para este verano pudiera venir. Ruego que se inicien lo antes posible las labores de desbroce en las zonas periurbanas y urbanas de nuestro municipio, porque bueno, con las últimas lluvias la broza está bastante alta y yo creo que ya se podía empezar a hacer. Sé que ha habido alguna subvención destinada a contratar trabajadores para fines relacionados con esto, pero si no son suficientes, pues que se empleen los medios necesarios para llevar a cabo estas tareas. Las labores de desbroce ya han comenzado en el núcleo de la estación y también en algunas zonas de San Rafael y evidentemente se va a continuar con ellas. Con respecto a la subvención que comenta, no es una subvención que haya llegado, como usted bien sabe, al ayuntamiento, es una subvención que llega a las comunidades de Ciudad y Tierra y que además la contratación, pero llega a las comunidades de Ciudad y Tierra y la contratación la hace directamente la Diputación. O sea, no es algo que hayamos gestionado nosotros, pero evidentemente con las labores de desbroce estamos en el momento en el que hay que hacerlo. Y una pregunta más. Supongo que las pantallas de información, las pantallas luminosas se han retirado, supongo que para repararlas. ¿Ya están reparadas? ¿Se van a colocar pronto? ¿Qué plazo, más o menos? Sí, le contesta el concejal. Buenas noches a todos, con su permiso, señora alcaldesa. Las pantallas de las dos se han retirado para intentar repararlas, como estaban defectuosas y rotas. De todas las pantallas, creo que se ha conseguido salvar una, porque las demás estaban totalmente deterioradas, imposibles de poderlas poner en funcionamiento de nuevo. Creo que esta semana estará provista una, se intentará poner o veremos a ver si se puede completamente utilizar. ¿Y cuál es el problema que tenía, si lo sabe?
el problema que tenían eran los puntos de LED que estaban quemados completamente. Tanto en las dos que estaban puestas. ¿Y el informe técnico que se ha hecho para evaluar ese estado concluye que la avería se produce por el uso o por defecto? Es imposible determinar, según el técnico y la empresa que lo repara, es imposible determinar cuál es el problema por lo que se hayan fundido. El caso es que estaban fundidas. Si hay informe técnico al respecto, nos gustaría también conocerle, que se nos haga llegar. De acuerdo. Nada más. De acuerdo, gracias. Señor Matute. Señora alcaldesa, con su permiso, buenas tardes a todos. Simplemente una pregunta. La he preguntado alguna vez en otros plenos, pero me gustaría saberla. ¿Cómo vamos con el tema de la fábrica? Ya me dijo la última vez que el tema jurídico tarda lo que tarda, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a día de hoy? ¿Qué me puede decir al respecto? Bien, independientemente de que le dé más detalles el señor secretario al respecto, tengo que decirle que, como sabe, se incoó el expediente de resolución de contrato. Hubo verdaderos problemas para poder notificar, porque hizo todo lo posible porque el arrendatario no se le pudiera notificar, y nos encontramos con que cuando mandamos al Tribunal Consultivo, ¿es el Tribunal Consultivo? Al Consejo Consultivo, el dictamen que tiene que emitir para la resolución del contrato, nos dijo que bueno, pues que se había incumplido unos plazos, precisamente motivados por el retardo en la posible notificación del arrendatario, y que daba por caducado el expediente, pero que ello no era óbice para que pudiéramos reanudar de nuevo el expediente, y así se ha procedido. Señor secretario, si quiere dar alguna explicación más al respecto. De acuerdo con la ley, cuando se inicia un procedimiento de resolución del contrato y el contratista formula oposición, como es el caso, siempre que el contrato supere determinado importe, es necesario el dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma o del Estado. Entonces, este trámite se ha seguido. Lo que pasa es que el Consejo Consultivo entiende aplicable al caso una jurisprudencia del Tribunal Supremo, en cuya virtud no pueden transcurrir más de 3 meses desde que se acuerda el inicio del expediente, no desde que se notifica el inicio del expediente, sino desde que se acuerda el inicio del expediente hasta que se notifica la resolución del contrato. Como aquí han pasado más de 3 meses, pues el Consejo Consultivo indicaba que el expediente procedía a declararlo caducado. Entonces, por decreto del día 25 de mayo se ha declarado caducado el expediente, y por decreto del día 26 de mayo se ha vuelto a incoar un expediente conservando todas las actuaciones del anterior. Tendremos especial cuidado, siempre que Correos permita el seguimiento de los envíos, tendremos especial cuidado en que no vuelva a ocurrir esto. De modo que esperamos poder notificar en un plazo razonable, ya sea por correo o por boletín oficial del Estado, al interesado pues la incoación del expediente. Como hemos establecido, de acuerdo con la ley, la conservación de las actuaciones del anterior expediente, en todo caso, alegue o no, entenderemos que hay una oposición formulada porque se ha incorporado el anterior expediente, y volveremos a remitir el informe de dictamen del Consejo Consultivo, suspendiendo el plazo, como autoriza la ley, en tanto emita el informe del Consejo Consultivo, para ver si así conseguimos notificar después la resolución, que yo espero que será pues, favorable al Ayuntamiento, no tengo la menor duda al respecto, para poder notificar la resolución que dicte el Ayuntamiento una vez emitido el dictamen del Consejo Consultivo, en el plazo de los 3 meses que entiende el Tribunal Supremo y el Consejo Consultivo que es aplicable al caso. No puedo, es lo que es. Sí, señora alcaldesa, si me permite. Entonces, ahora, con todo esto dicho, ¿cómo queda la fábrica? ¿Podemos entrar el Ayuntamiento? ¿No puede entrar? ¿Sigue ahí? No podemos entrar hasta que no tengamos un dictamen favorable del Consejo Consultivo.
de resolución de contrato. Eso, que por supuesto es un escenario que luego después nos llevará a los tribunales y un juez, entiendo yo, que dirá lo que tenga que decir. Pero en el momento que tuviéramos el dictamen, que era lo que se buscaba del Consejo Consultivo al respecto, y era lo que se pretendía, podríamos ya definitivamente echarle, independientemente de que luego él siga los cauces jurídicos pertinentes, y poder disponer de las instalaciones. De todas maneras, entiendo que teníamos un aval, sigue en poder del ayuntamiento, claro. Sí, claro. Además, hay que dar notificación de todo el procedimiento también al... Es que parte de la resolución del ayuntamiento es la incautación del aval. O sea, lo que el ayuntamiento ha acordado y lo que, bueno, pues tiene la oposición del contratista es, primero, resolver el contrato, segundo, incautar el aval y tercero, iniciar expediente de daños y perjuicios por los padecidos por el ayuntamiento. Es decir, la fórmula que dice la ley. Lo que pasa es que se entiende, claro, es decir, cuando todas las cosas se notifican con normalidad, pues el plazo de 3 meses es razonable. Pero cuando se aplica, no desde que se notifica el acuerdo, sino desde que se adopta el acuerdo hasta que se notifica la resolución, pues claro, si tardas en notificar el primer acuerdo, pues ese plazo ya está contando. De todas maneras, con respecto al aval, que usted sabe que es de 24.000 euros, está muy superada, pero en 20 o en 30 veces, la deuda. O sea, que por supuesto el aval sigue el ayuntamiento con el incautado, pero que la deuda asciende a muchísimo más. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Bien. Se levanta la sesión.